Hola Hernán, ¿Cómo estás? muy bien. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas? Qué pregunta amplia, ¿no? Depende desde la mirada en que lo veamos. Está como dice Cerruti, que dice Cerruti, que dice que uno nota en el supermercado que la inflación está descendiendo. ¿Con esos números nos quedamos, con los de San Luis? Mira, los números que tenemos son bastante, digamos, prometedoras respecto a lo que veníamos, pero cuando uno va al supermercado ve que los precios realmente están bastante altos. Están bastante altos. Recién comentábamos acá con un amigo en Villa Mercedes, en la facultad, que un paquete de manteca de 200 gramos, 550 pesos, un sobrecito de los grandes de queso rallado, más de 800 pesos. La verdad que no sé en qué supermercado irá la ministro, pero que diga en Sí, para ir a que ese. nos diga, por favor, claro. Ese. Yo también quiero que me diga. Que los nuestros no son precios más bajos. Si bien el IPC San Luis y el IPC nacional están más bajos que en los meses anteriores, pero sigue siendo una inflación del 5%, es una inflación alta a nivel anual, el acumulado es alto, y bueno, esto afecta obviamente a los bolsillos de todos, ¿no? Obviamente. Precisamente hoy se dieron a conocer el índice de precios al consumidor nacional. La variación mensual fue del 4,9%. El gobierno esperaba que fuera del 5%. El año pasado, el mes pasado, el mes de octubre, fue del 6,3%. Y los especialistas en el relevamiento de expectativas de mercado decían que iba a ser más cercano del 6,2%. Y terminó siendo 4,9, bastante más bajo, y más bajo aún que las proyecciones del propio gobierno. Fue el 4,9% el índice nacional. Lo que más subió fue vivienda, agua, todos los servicios públicos, el 8,7%, básicamente por el tema de, que se terminaron los subsidios para mucha gente, el subsidio a las tarifas de los servicios públicos. Y fíjate vos qué interesante que lo que menos subió es alimentos y bebidas no alcohólicas, un 3,5%, sí. Un dato muy muy importante porque la gente se prepara para fin de año, me parece. Sí, no, pero además por el hecho de que afecta más a las familias de más bajos recursos. Obviamente, claro. Y es una muy buena noticia que los alimentos no hayan subido tanto durante el mes de noviembre. La verdad que sí, Esos son los datos a nivel país. Y a nivel provincial fue un poquito más alto, pero no tanto, un 5,1%. Y también alimentos y bebidas fue el rubro que menos creció, fue 3,8%. Y el que más creció fue esparcimiento, un 12,5%. El rubro de esparcimiento fue lo que más creció en San Luis. Recordemos que en San Luis el mes pasado había sido de 5,5% en el mes de octubre, y ahora cayó al 5,1% en el mes de noviembre. Bueno, y ahora la pregunta es, con tanta suba, con inflación y con tanta variación de precios, ¿se puede ahorrar un argentino? ¿Puede ahorrar? Bueno, la verdad que es algo bastante complicado ahorrar, y es lo que un informe de la Universidad Católica Argentina dio a conocer últimamente. La Universidad Católica Argentina trabaja en una investigación. Se creó un instituto de investigación allá por la crisis del 2001, ¿sí? Un departamento de investigación, y esto fue los obispos que lo pidieron, la Conferencia Episcopal Argentina, para tratar de ver la deuda social que tiene en nuestro país con los más desfavorecidos. Y desde el 2004 se realiza una encuesta sobre los indicadores de déficit de desarrollo humano e integración social, la famosa encuesta de deuda social argentina. Se hace en ciudades grandes, en ciudades de más de 80.000 habitantes. Bueno, y hay muchos factores que se analizan. Con esta encuesta se obtienen muchísimos datos, y después con esos datos se arman diferentes informes.
Uno de los informes que salió es respecto a lo que preguntas vos, Ivana, Sí. respecto de si la gente puede ahorrar o no, tiene capacidad de ahorrar o no. Y dio para el 2022 un 9,6%. O sea, 1 de cada 10 personas solamente tuvieron capacidad de ahorro. Es muy poco. Es muy poco. Es un poquito más que el 8,4% que tuvimos en el 2021 y el 8,3% que tuvimos en el 2020, pero recordemos que tuvimos en situación de pandemia. Claro. Tuvimos en una situación en la cual no hubo actividad económica. Sí, la gente no gastaba mucho, no salía de su casa, no gastaba ahorrabas en comida, quieras o no, o por ahí era en transporte, en nafta. El Producto Bruto argentino fue uno de los que más cayó a nivel internacional, un 10%, entonces al haber menor actividad económica, menor ingreso y obviamente menor dinero disponible para poder ahorrar. Pero, por ejemplo, venimos de valores históricos, por ejemplo, tuvimos un pico de aproximadamente el 14%, allá por el 98, entonces si uno ve los gráficos viene cayendo, y este es el promedio poblacional, ¿sí? Esto tiene que ver, por ejemplo, con otro índice que calcula la UCA, que es el de pobreza, y en el tercer trimestre del 2022 les dio a ellos el 43,1% y de indigencia el 8,1%. INDEC lo calcula semestral, la Universidad Católica Argentina lo calcula trimestral. Pero este pequeño aumento en la capacidad de ahorro del último año básicamente se debe a la mejora en los sectores de mayor poder adquisitivo. En cambio, en los sectores de más bajos ingresos, el ahorro casi es nulo. Y ellos dicen que es un dato estructural porque es muy bajo desde hace muchos años. Sí. En los sectores más altos, la cantidad o el porcentaje de personas que pueden ahorrar es alrededor del 35%. En los sectores medios altos, por ejemplo, fue el 31,5%, y que marcó un salto desde el 28% del año pasado. ¿Y se sabe cómo ahorran en plazo fijo, en dólares? ¿Cómo? ¿Y se saben cómo, de qué manera ahorran? ¿A través de dólares o en plazos fijos? Esta encuesta no lo revela. ¿Sí? Solamente porque además no te dice si ahorran o no, te dice si tienen capacidad. Ah, está bien, entiendo, sí. ¿Sí? Después que hagan con ese dinero, pero fíjate, en estos sectores más altos, en el 2011 es cuando el pico fue del 41,4%, es decir, casi la mitad de la población de ese sector de más altos ingresos ahorraba, y ahora estamos en el 31,5%. En los sectores medios hay una gran diferencia entre el sector medio profesional y el sector medio no profesional. Sobre todo el sector profesional subió al 41,6% desde el 39% que tenían, y fíjate que el sector medio no profesional pasó del 13 al 15,4%. Y si ya hablamos de los sectores de más bajos recursos, solamente el 2,1% tiene capacidad de ahorro. Es decir, solamente 2 personas cada 100 de los sectores de más bajos ingresos pueden o tienen capacidad para ahorrar. El resto no. Es decir, que se consumen todos sus ingresos y no tienen capacidad para poder disponer y tratar de consumir más en el futuro. Bueno. Ojalá que los números empiecen a mejorar, de a poquito, aunque sea, porque de a poco van mejorando. Sí. Y si vemos esto, tiene un pequeño incremento en la capacidad de ahorro con respecto al año pasado. Si vemos el índice de inflación que comentábamos al principio de la nota, tiene una leve caída respecto a los meses anteriores, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, que en julio llegamos al 7,4% mensual. En agosto el 7%, en septiembre el 6,2%, en octubre repuntó un poquito 6,3% y ahora cayó al 4,9%.
Veremos qué pasa en diciembre, que estacionalmente es un mes inflacionario por naturaleza. Tenemos las fiestas, tenemos la llegada de fin de año, preparándonos para las vacaciones. Tenemos el aguinaldo, que se inyecta más dinero a la economía y hace que la gente salga a consumir, y eso hace que suban los precios. Seguramente va a ser más alto que el 5%, esperemos que no sea tan alto, ¿no? Esperemos que no sea tan alto. Tengamos en cuenta que en diciembre del año pasado estábamos en el 3,8 y nos parecía alto, y ahora este índice de inflación del 4,9% es uno de los más bajos de todo el año, salvo enero y febrero que fueron más bajos, pero ha sido uno de los más bajos de todo el año, pero aún así mucho más alto que el 3,8 que tuvimos en diciembre. Y si decimos que ahora en diciembre va a ser del 5%, estamos en una situación más complicada de que lo que estuvimos el año pasado. Marcos, te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes. Recordamos que esta entrevista y toda la información la pueden encontrar en finanzasanluis.com.ar, y les mando un fuerte abrazo, y si Dios quiere nos escuchamos la semana que viene. Por supuesto. Hasta luego. Adiós. Marcos Lucero, el director de Finanzas San Luis, pueden encontrarlo en la página, como ya dijo Marcos, o si no a través de las redes, contándonos sobre la capacidad de ahorro que tenemos los argentinos. La capacidad que